Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Estamos un lunes más reunidos para poder estudiar la palabra de Dios, para poder profundizar en la palabra. Es sorprendente como cada vez vamos estudiando, vamos profundizando, vamos viendo algunos detalles, incluso algunos ni siquiera tan profundos como nos daría el tiempo, pero vemos justamente cómo Dios habla, cómo Dios obra. Hemos ido conociendo el corazón de Dios, hemos ido viendo un destello de su pensamiento. Jamás nuestras mentes finitas podrán comprender a un Dios infinito. Eso nos pasa y muchas veces no comprendemos las decisiones o cómo Dios actúa. Y es porque siendo seres racionales va a ser muy difícil que podamos comprender a un Dios infinito y eterno. Pero es maravilloso ir descubriendo cómo se ha ido moviendo Dios en el tiempo, en la historia. Cómo siempre Dios ha dado ese paso de amor. Nos ha demostrado su amor, su cuidado, a través de distintas figuras. Nos ha mostrado cómo Él se quiere relacionar con nosotros. Lo hemos visto a través de los profetas que hemos estudiado hasta acá. Como siempre hay una constante preocupación de Dios. Como Dios nos advierte de lo que sucede frente a nuestras malas decisiones. Pero siempre hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de amor que está disponible aún el día de hoy y hasta su venida, para que a todos aquellos que se arrepientan puedan acceder a este amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. No nos pide nada, simplemente arrepentirnos. No nos busca para juzgarnos, nos busca para rescatarnos, para darnos una oportunidad, restaurarnos y vivir bajo su protección. ¡Qué tremendo! Así hemos pasado distintos libros y hoy estudiaremos a Jonás. Jonás, famosísimo el libro, y lo primero que se nos viene a la mente muchas veces es la historia de un profeta que desobedeció y vino un pez y se lo tragó. Y es eso, siempre nos quedamos con esa historia, ¿cierto? También con una canción que es de escuelita bíblica. No canto, así que no se las cantaré. Pero siempre es eso más o menos lo que hemos conocido del profeta. Hoy día vamos a profundizar un poco más, ya en detalle, para comprender justamente qué sucedía, cuál es el contexto en el que sucede este libro y lo particular que tiene Jonás. Así que sin mucho preámbulo, para poder alcanzar bien en el tiempo, le voy a invitar que donde está pueda acompañarme en oración, que pueda cerrar sus ojos y oremos en conjunto presentándonos en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, en estos momentos vamos delante de tu presencia, Dios. Agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor. Agradecemos porque en todo te podemos ver, Señor. Te podemos ver en las bendiciones, te podemos ver en los momentos complejos, Señor. Podemos verte, Señor, en cada cosa y en cada detalle, Padre Celestial. Cuando miramos con los ojos correctos, nos damos cuenta que tú estás ahí siempre, Señor, al lado nuestro. Muchas veces nuestra desesperación, Señor, y nuestra humanidad nos hace alejar nuestra mirada de ti, Señor. Pero, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos hemos reunido a través de esta plataforma, Dios, para poder estudiar tu palabra, profundizar un poco más, Señor, porque queremos seguir conociéndote, Señor, queremos seguir avanzando, Señor, en una relación contigo, Señor. Queremos cada día ir aprendiendo más de ti y entender qué es lo que tú también quieres de nosotros, Dios. Padre Celestial, yo te presento todo lo que vamos a hablar, Señor, que sea dirigido completamente por ti, Señor. Yo me dispongo para que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien sea hablando las palabras y no sea mi humanidad, Señor, entregando un mensaje vacío. Dios, nuestros oídos que sean abiertos a través de tu Espíritu, Señor, que nuestra mente estén atentas, Señor, para poder recibir. Así que, Padre Celestial, ya hemos presentado a todos y dejamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Así que quiero partir con una pregunta. Ustedes saben que siempre buscamos, además de aprender, poder ir reflexionando a través de la palabra, para poder ir comprendiendo qué es lo que Dios nos quiere hablar. Y la pregunta, mis queridos hermanos y hermanas, es: ¿alguna vez ha querido escapar de algo que Dios le pidió hacer? ¿Se ha sentido en esa posición en alguna ocasión? ¿Dios le ha solicitado tener que cumplir con la tarea, una misión? ¿O simplemente le designaron algo, pero usted no lo quiere hacer y quiere escapar? Fíjense que muchas veces a lo mejor no nos subimos a un barco como Jonás, pero sí nuestro corazón quizás se alejó. A lo mejor más de alguno de nosotros ha dicho que no en su momento. Y a lo mejor nuestro no ha sido palabras contundentes, pero sí con nuestras decisiones, con nuestros actos, sin que nuestros labios digan que no. Muchas veces decimos sí, Señor, pero las decisiones que vamos tomando día tras día indican lo contrario. Fíjese que lo que vamos a ver hoy día y lo que vamos a estudiar un poco hoy día no se trata simplemente de la historia de un profeta desobediente que fue tragado por un gran pez, como iniciaba. Porque la palabra de Dios, cuando la leemos y la vemos con los ojos correctos, nos damos cuenta que funciona como un espejo para nuestras vidas. Y fíjese que Jonás, en algún punto de la vida, nos representa a todos nosotros. ¿Por qué? Porque vemos también cómo Dios persigue con amor a los que huyen, corrige con justicia a los que se rebelan, pero restaura con gracia a los que se arrepienten. Así que Jonás creyó poder huir del plan de Dios, pero finalmente, a través de todo el libro, de lo que vamos a estudiar en estos dos estudios, estos dos próximos lunes, Jonás terminó descubriendo que ni la distancia, ni el mar, ni un pez podía escapar del control divino de Dios. Así que, antes de estudiar y antes de partir con la lectura, fíjese que es necesario, ya para poder profundizar un poquito más, entender el contexto histórico. Porque si no nos posicionamos en este punto, vamos a seguir viendo este escrito como un profeta que desobedeció. Pero este libro de 4 capítulos tiene tremendos temas para nuestras vidas. Fíjense lo particular que ya tiene este libro. Los profetas que ya hemos estudiado, y lo más probable que los profetas que vamos a seguir estudiando, todos tienen una forma, todos tienen que enunciar un mensaje, todos llevan un mensaje que se vendría a un juicio, que se arrepintieran, ¿cierto? Que se volvieran a Dios de su desobediencia, de su decadencia moral, de todas aquellas cosas que van en contra de Dios. Esos son los mensajes principales que vemos en la mayoría de los profetas. Vemos también ilustraciones grandiosas sobre el Mesías que ha de venir en este mismo tiempo, en este mismo contexto de los profetas. Pero Jonás tiene algo particular, porque en estos escritos no vamos a encontrar justamente a un profeta realizando esta tarea. No encontramos a un profeta justamente como los que hemos visto anteriormente, sino que vamos a ver la historia de un profeta de Dios que lo que finalmente nos quiere enseñar y mostrar es lo que no debemos hacer.
que es la forma en que no debemos actuar. Porque un profeta de Dios, al que recibe un mensaje de Dios, lo que hace es huir en la dirección opuesta hacia donde Dios lo está enviando. Entonces, libros como el de Jonás, dentro de los profetas no vamos a encontrar. De hecho, eso lo hace tan particular ya el libro. Y Jonás, si bien el versículo 1 presenta, ¿cierto?, de quién es hijo Jonás, la Biblia también da algunas referencias sobre Jonás. Nosotros ya, por ejemplo, para poder ir colocando el contexto, ya sabemos que Jonás, por ejemplo, profetizó durante el reinado de Jeroboam II, un rey de Israel del reino del norte. Aproximadamente entre los años 793 y 753, aproximadamente por ahí, estuvo justamente el ministerio de Jonás. Y fíjese que el contexto que estaba viviendo el pueblo en aquel entonces era un tiempo en donde Jeroboam estaba recuperando territorios que había perdido, ¿cierto? Y estaba viviendo una etapa de crecimiento económico militar, ¿ya? Esto, cuando lo queremos buscar, lo vamos a encontrar en el segundo libro de Reyes. Aproximadamente ahí vamos a encontrar esta referencia. Además, como contexto histórico, le decía, también el pueblo estaba en una decadencia espiritual. Había idolatría, lo hemos visto también, ¿cierto?, anteriormente, como los demás profetas habían enunciado esto. Había corrupción religiosa, corrupción social, y vemos como siempre la naturaleza humana muchas veces se interpone ante el modelo de lo que Dios quería para su pueblo. El pueblo de Dios estaba llamado para también ser ejemplo dentro de las naciones. Entonces, es ahí más o menos el contexto en lo que se mueve esta historia, ¿ya? Vamos a nombrar a los asirios. ¿Quiénes eran los asirios? Era una potencia militar temida en el mundo antiguo, ¿ya? Conquistaban naciones con crueldad, decapitaban personas, empalamiento, destrucción masiva. Eran terribles estos asirios. Y Nínive, hacia donde Dios va, esta historia nos va a mostrar que Dios envía a Jonás. Su capital era un símbolo de terror, ya, sobre todo para los israelitas. Así que ese también era el contexto de este pueblo hacia donde Jonás tenía que ir. Jonás realmente era una persona, un israelita nacionalista, como muchos de los israelitas de aquel entonces. Entonces, al ver esta forma de prosperidad, ¿cierto?, que estaba viviendo el pueblo de Dios, se sentía justamente como el pueblo escogido, con exclusividad, que veían que la misericordia, la bendición de Dios estaba con ellos. Entonces, vamos a ver que Jonás es comisionado, pero no aceptaba fácilmente la idea de que Dios ofreciera la gracia, por ejemplo, a naciones enemigas, naciones tan terribles. Entonces, muchos profetas estaban hablando también en ese momento contra otras naciones, los juicios que se vendían también contra otras naciones. Pero Jonás tuvo un llamado particular en aquel entonces, porque el ir a llevar un mensaje a una nación vecina de arrepentimiento no era común. No era algo que sucediera, por ejemplo, como lo que sucede en nuestros tiempos ahora. En aquel momento lo que estaba sucediendo no pasaba esto. Entonces, es ahí en donde ya armamos nuestro contexto. Y ahora podemos tener una base un poquito más clara para poder leer y comprender qué es lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer los versículos
1 y 2, que dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, que ha subido su maldad delante de mí. Aquí ya tenemos el mensaje claro que recibe Jonás, cuál es la instrucción que le da el Señor y hacia dónde lo está enviando. Y Jonás recibe este mensaje. La palabra no nos dice de que Jonás no entendió el mensaje, o no escuchó el mensaje, o malentendió lo que Dios le estaba diciendo. Fíjense que muchas veces nosotros, quizás a nuestros hijos, de repente me sucede de que yo les doy una instrucción y yo le pregunto, ya, ¿pero qué dije? Y ellos me repiten lo que yo mencioné. Ah, ya, ok. De esa manera yo me aseguro de que lo que yo dije se entendió y que tienen la instrucción clara de mi parte. Pero Dios aquí entrega un mensaje y justamente no le estaba hablando Dios a alguien que no entendiera, que no entendió o que malentendió el mensaje. Y bajo este contexto, fíjese lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice: Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás recibe el mensaje y dice: no voy a ir, voy a tomar otro rumbo, que es el que yo creo. Y fíjense, mis queridos hermanos, que no hay, perdón, ahora sí que quiero compartirle una pantalla para que podamos comprender en conjunto qué es lo que les quiero explicar aquí. Ya, ahí se ve. El puntito de aquí arriba, el rojo, es Nínive. Y Jonás estaba en la parte de aquí abajo donde está Jerusalén. Por aquí, por este sector estaba Jope, ¿ya? ¿Qué es lo que les quiero explicar con esta imagen? La distancia que tenía que recorrer Jonás aproximadamente desde su punto hacia Nínive, hacia el punto superior que está ahí marcadito con un globo rojo, eran aproximadamente 900 kilómetros. Y Jonás toma la decisión y dice: no, yo me voy a ir a Tarsis. Y Tarsis, mis queridos hermanos, hoy día no tenemos la ubicación geográfica exacta, pero sí sabemos de que posiblemente podría ser en España. Entonces, él va justamente a las costas del mar Mediterráneo para poder emprender el viaje que aproximadamente desde las costas, ahí desde Jope, aproximadamente son cerca de 4.000 kilómetros de distancia. Podríamos estar hablando del doble, del triple, incluso un poquito más. Lo relevante no es eso, no es la distancia. Lo relevante es poder entender la magnitud de la decisión que estaba tomando Jonás, ¿ya? Así que, teniendo esto ya listo, voy a dejar de compartir la presentación. Y Jonás entonces decide emprender su rumbo hacia aquel lugar. Pone sus recursos, pone sus propios pensamientos y toma su propia decisión, que es contrario a lo que Dios le estaba enviando. Ahora, ¿por qué no quería ir a Nínive? Esa es la pregunta que quizás nos podemos hacer todos. Algunos piensan que puede ser por miedo, porque los asirios, como les decía, tenían esta fama de despiadados. Pero también Jonás, a través de su escrito, que lo vamos a ver en el segundo estudio,
también nos demuestra que él sabía de que Dios era un Dios misericordioso y que sí podía otorgarles perdón. Pero producto de cómo ellos estaban siendo y cómo ellos habían sido, lo que él estaba buscando justamente era en contra de lo que Dios le había ordenado para que llegara el juicio de Dios sobre aquel lugar. Y decide emprender este rumbo. Y fíjese lo que pasa en adelante. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Dice así: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a sus dioses, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. El barco emprende, zarpa y comienza el viaje con dirección a Tarsis. La distancia era enorme. Eran muy pocos los recorridos comerciales que iban a aquel lugar, o las compañías que se dedicaban justamente a hacer este viaje tan largo. Por lo tanto, podríamos ver que aquí habían personas que quizás ya tenían experiencia en este viaje, que requería tiempo, que era agotador. Pero fíjense que no nos dice cuánto, pero ya en el viaje se siente justamente y se abre la puerta y entra una tormenta. Y la tormenta ya es realmente grande, a tal punto que los marineros que estaban acostumbrados a este tipo de viajes estaban preocupados, estaban clamando a sus dioses. Empiezan a liberar carga para no hundirse ni perecer. Pero había temor. Y fíjese lo paradójico de esta primera imagen ya que comenzamos a ver en esto. Vemos a un profeta de Dios, un hombre de Dios, alguien que recibe un mensaje, que entiende el mensaje y que toma una decisión que va en contra de la voluntad de Dios. Se sube a un barco y ese barco se ve afectado por la tormenta. Y las personas que estaban ahí, paganos, estaban invocando a sus dioses. Y un hombre de Dios que está frente a la misma situación de peligro se encuentra durmiendo. Aquí ya podemos sacar algunos principios de lo que provoca justamente la desobediencia a la voluntad de Dios. Lo primero que vemos es que cuando uno desobedece la voluntad de Dios, tiene que entender que hay consecuencias. Y la tormenta estaba siendo una de ellas, ya lo vamos a leer. Pero también, en medio del proceso, los paganos estaban buscando ayuda a sus dioses. Estaban errados, pero estaban buscando ayuda en sus dioses, en una entidad divina. Podía haber sido el momento justo para poder presentar el mensaje de Dios. Pero cuando un corazón que está tomando sus propias decisiones, que está actuando con su propia voluntad, que está pensando simplemente quizás con emociones y sentimientos, vemos cómo se inactiva, ¿cierto?, lo sobrenatural en su vida. Porque en ese momento Jonás estaba al interior durmiendo.
Por eso tiene que ir el capitán a despertarlo y le dice: oye, tú estás durmiendo, ¿no ves que estamos pereciendo? Invoca a tu Dios. Y es un tercero el que lo tiene que decir lo que hacer. Entonces, mis queridos hermanos, ya aquí comenzamos a llevar esto a principios bíblicos. Que la desobediencia siempre tiene un precio. Pero es más que un castigo. Es una pérdida de dirección, de comunión con Dios y de propósito con Dios. Entonces, como les digo, vemos a este hombre de Dios inactivado espiritualmente. Inactivado, porque en medio del peligro y en medio de la aflicción, el hombre no estaba haciendo lo que podía haber hecho, que era orar. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. El momento fue tan complejo, fue de tanta angustia lo que estaba sucediendo a raíz de la tormenta, que incluso dice aquí que los marineros paganos temieron a Dios. ¿Por qué? Porque Jonás justamente había dicho que huía de Dios porque él temía de él. Versículo 11. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más en contra de ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás, en una forma de asumir su responsabilidad y su culpa de lo que estaba pasando, les dice: láncenme al mar. De esa manera se va a aquietar. Otra mala decisión, alejada del propósito de Dios. Y esto es importante, que vayamos armando el puzzle sobre este libro, porque habitualmente siempre vemos que esto se trata de desobediencia. Pero el tema principal del libro de Jonás habla de la misericordia de Dios. En todo tiempo y en todo momento. Porque las malas decisiones que estaba tomando Jonás estaban afectando al resto, tal como nos puede pasar a nosotros en este tiempo. Debemos comprender que muchas veces nuestras malas decisiones, cuando tomamos nosotros nuestra propia voluntad, nosotros podemos influir de manera negativa en nuestro entorno. Y cuando tomamos decisiones bajo la voluntad y el propósito divino, podemos influir de manera positiva en nuestro entorno.
Hasta acá Jonás está a punto, ¿cierto?, de ser lanzado desde el barco y estar en mar abierto, sufriendo las consecuencias de su desobediencia a Dios, de no ir hacia donde Dios lo estaba enviando, creyendo que se puede escapar de la presencia de Dios, pensando en que con nuestras decisiones vamos a hacer conforme a nuestra propia voluntad. Pero este libro nos demuestra lo contrario, que Dios tiene el control de todo. Porque fíjese que hay una parte en el versículo 7 que dice que los marineros echaron suerte. Esto era una práctica antigua, mis queridos hermanos, para poder tomar decisiones. Se ocupaban de repente ramas, algunos dicen dados, pero finalmente detrás de eso se invocaba una decisión divina para poder tomar alguna decisión. Y en este caso, hasta en eso Dios tenía el control en estos momentos. Porque de esa manera fue en la que Jonás justamente le preguntaron que por qué había hecho esto. Los marineros, al ver todo lo que estaba sucediendo, temieron a Dios. Es más, dice que le dicen a Dios que los perdone, que no ponga en ellos sangre inocente, que no les haga perecer por lo que iba a suceder. Y en eso lanzan a Jonás al mar. Entonces vemos que en este lanzamiento Jonás se comienza a hundir. Podía ser el fin de la vida del profeta. Podía haber llegado hasta acá su historia. Pero sin embargo, el propósito de Dios era otro. Y esto es sumamente importante, mis queridos hermanos. Porque para Jonás se le estaba colocando difícil, cuesta arriba. Pareciera de que Dios estaba colocando su mano poderosa sobre él, que él estaba enfrentando un castigo por haber tomado él su propia decisión. Pero con lo que Jonás no contaba era que el propósito de Dios se iba a cumplir sí o sí, porque la última palabra siempre la tiene Dios. Y cuando Jonás es echado al mar, el versículo 17 nos dice de que Dios tenía preparado un gran pez. Siempre hay una disyuntiva, algunos dicen que puede haber sido una ballena, están intentando determinar qué es lo que fue. La palabra de Dios nos dice que es un gran pez. Y esto es una historia real. A pesar de que muchos dicen que esta es una historia alegórica de la Biblia, que es algo que no pasó, simplemente que tiene un significado. Pero fíjense que si no hubiese sucedido, no hubiese estado contenido justamente en el libro de Reyes. Si no hubiese sido real, Dios, Jesucristo, no lo hubiese citado en el Nuevo Testamento, dando como la única señal a aquellos incrédulos que demandaban una señal. Mateo 16. Lo que nos adelanta el versículo es que Jonás estuvo 3 días y 3 noches, que fue el mismo tiempo que Jesucristo murió y resucitó. Ahora ya dentro del pez, Jonás hace la siguiente oración. Versículo 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste.
Fíjese que Jonás comienza su oración reconociendo su situación crítica. Clama a Dios desde el vientre del pez. Seol dice aquí. Lo que indica la profundidad de su angustia. Fíjese que la palabra que está en hebreo, en esta parte, es Seol, ya que finalmente se refiere al lugar de los muertos. Entonces esto nos simboliza la desesperación total de Jonás, la angustia total, en la donde está llegando su tiempo, lo que está sucediendo en este entonces. Versículo del 3 al 6. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Aquí en esta parte Jonás está recordando, ¿cierto?, cómo fue arrojado al mar, cómo las aguas lo estaban rodeando. A pesar de su desobediencia, ¿cierto?, su oración refleja un reconocimiento de la misericordia de Dios. Porque en medio del sufrimiento, en medio de la angustia y en medio de lo que estaba pasando, Jonás se vuelve a Dios, lo que muestra un cambio en su corazón. Muchas veces en nuestras vidas sucede algo muy similar. Desobedecemos a Dios. Tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero muchas veces esperamos que en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de los problemas, en medio de las situaciones que parecen que no tienen salida alguna, es donde buscamos a Dios. Incluso algunos no los hacen. Y hay que enfrentar este tipo de consecuencias. Jonás fue un profeta completamente temerario con Dios. Porque la actitud inicial de Jonás de no querer cumplir con lo que Dios le estaba enviando no es muy distinta a lo que otros profetas también se vieron sometidos. Por ejemplo, incluso tenemos a ejemplos de Moisés, Jeremías, por nombrar algunos, que algunos por miedo, por dudar de sus capacidades, no querían inicialmente cumplir con esta tarea. Pero luego vemos que se disponen en las manos de Dios y fueron hombres tremendamente utilizados por Dios. Pero Jonás cruzó esa línea de manera temeraria y se encuentra realizando esta oración al interior de un pez. Veamos ahora del versículo 7 al 9. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Fíjense que en la última parte de su oración, Jonás promete ofrecer sacrificios y cumplir con sus votos. Ahora, esto nos indica
el proceso por el cual estaba pasando Jonás a través de su oración, porque primero había desesperación y clamor. Luego él recordó la misericordia de Dios y ahora hay una promesa de alabanzas. La alabanza y la gratitud son temas centrales en su oración en esta parte, ya, porque lo que resalta la importancia de reconocer la grandeza divina incluso en los momentos de crisis. Fíjense que en este capítulo 2 Dios demuestra su soberanía, demuestra que a pesar que de la desobediencia de Jonás, Dios todavía tiene el control de la situación. Porque la intervención divina de enviar un pez para salvar a Jonás es un ejemplo, mis queridos hermanos, de la soberanía de Dios en la vida de sus profetas y en la vida de las personas que están clamando a Él. Hay otro punto que tiene que ver con la restauración y el arrepentimiento, porque la oración de Jonás es un modelo de arrepentimiento, porque a través del sufrimiento Jonás se da cuenta de su necesidad de Dios y de buscar su restauración. Él era el único. Dios era el único que iba a poder restaurar su vida. Era el único que iba a poder hacer algo por él. En este momento se encuentra solo, en el abismo mismo, sin nadie. Simplemente es Dios quien sigue teniendo el control. Y esto refleja un tema que sale importante en el libro de Jonás, que es el arrepentimiento, donde el reconocimiento del pecado lleva a la restauración. Por eso es tan importante, mis queridos hermanos, que nosotros constantemente nos estemos analizando, estemos haciendo nuestro autoexamen, que cuando hemos fallado y hemos pecado podamos reconocer delante de Dios. Si no nos reconocemos, justamente nos estamos volviendo autosuficientes, nuestros corazones se endurecen y Dios no puede obrar. No es que no lo pueda hacer, sino que somos nosotros quienes le estamos cerrando la puerta. Pero cuando hay esta disposición de arrepentimiento delante de Dios, es donde Dios obra, donde Dios restaura, donde Dios levanta, fortalece, hace posible lo imposible. Y un tercer punto que vemos en la oración de Jonás es la gracia y misericordia. A pesar de la desobediencia, como le estaba diciendo de Jonás, Dios ofrece una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque fíjense que en el versículo 10, miren lo que dice. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de toda esta vuelta larga, Jonás tuvo que pasar un momento de aflicción, un momento de complicación, un momento de interpelación. Tuvo que sufrir las consecuencias de su desobediencia para poder darse cuenta que finalmente Dios siempre tiene el control. Reconoció justamente su error, sus pecados, y la misericordia de Dios y la gracia de Dios se le extendió. Entonces vemos que en este segundo capítulo y en esta oración dentro del pez, vemos un poderoso recordatorio de la importancia del arrepentimiento. Cómo la oración es una llave fundamental en la vida justamente de un cristiano, y cómo eso abre una puerta para que la gracia de Dios se extienda a la vida de la persona que está orando a Dios. A través de esta experiencia de Jonás en el vientre del pez se ilustra cómo el sufrimiento puede llevar a una mayor comprensión de la soberanía de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, muchas veces cuando nos preguntamos por qué tenemos que pasar ciertas circunstancias, son porque de repente nuestra vista está equívoca, o no podemos ver simplemente así ni a ciertas la voluntad de Dios, y Dios lo permite para que podamos ver su mano poderosa. Puede ser de distinta índole, pero siempre Dios termina mostrando su grandeza, demostrando quién es Él
y que Él hace todo conforme a su voluntad. Finalmente vemos que después de todo lo que acabamos de leer y ver, Dios no lo abandona en ningún momento a Jonás. Cuando ordena al pez vomitarlo en tierra, le da una nueva oportunidad. Dios le extiende su gracia y le da una nueva oportunidad. Ahora Jonás está en tierra firme, está en tierra seca, está fuera de peligro. Lo que podía haber sido una tragedia, Dios lo cambió completamente. Porque ninguno de nosotros podía haber estado o poder haber sido el gestor de lo que sucedió. Simplemente Dios, como le decía, haciendo posible lo imposible. Pero ese es Dios, ese es al Dios que le adoramos, que le oramos, que le honramos y de cual estamos estudiando en esta tarde. Y ese mismo poder y esa misma misericordia hoy día está vigente para cada uno de nosotros. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que nosotros podamos analizar nuestras vidas. Y vuelvo a tomar la pregunta que le decía al inicio. ¿Hemos estado arrancando? ¿Hemos estado huyendo de alguna instrucción? ¿De algún mandato? ¿O de la voluntad de Dios? Examinémonos, mis queridos hermanos, porque tenemos dos caminos para cumplir. Si está dentro de los propósitos de Dios, tenemos dos caminos: disponernos y hacerlo en función de lo que Dios nos está demandando, o darnos una vuelta larga para seguir haciendo lo que Dios está mandando, pero con las consecuencias que eso conlleva. Esto no es un mensaje de temor. Al contrario, es un mensaje de amor, porque aún vemos que en medio de la disciplina de Dios todavía está preocupado del bienestar, por ejemplo, en este caso de Jonás, de mantenerlo con vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. No se rinda, porque fíjese que Dios lo perseguirá con amor hasta recuperarlo. No se rinda. Si ha pensado en escapar de Dios, no lo haga. Este apunte no sé por qué Dios lo colocaba, pero quizás será alguno de los que estamos acá o los que vendrán, hará el video, pero no lo haga. Dios lo va a alcanzar con amor. Desobedecer la voluntad de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, siempre lo llevará en la dirección contraria al propósito de Dios. Fíjense que cuanto más huya, más tormentas tendrá que enfrentar. Cuanto más desobedezca, su corazón más se va a endurecer. Mientras más arranque, más su vida espiritual se va a inactivar. Y como lo veíamos en estos primeros 2 capítulos, las decisiones no solamente afectan su vida, sino que su entorno. Y su entorno pueden ser sus familias, sus amistades, su círculo cercano. Y así, esto va creciendo y extrapolándose hacia los demás. Aún en su pez, en el vientre del pez, puede orar, mi querido hermano, mi querida hermana. Cuando no pueda haber nada más, cuando el panorama parezca completamente oscuro, cuando mira alrededor y no hay nadie, cuando esté en los momentos de mayor angustia y aflicción,
cuando piense que nadie puede hacer algo por esa situación, por ese problema, aún en esos momentos recuerde que puede orar, porque Dios le sigue escuchando. Y esto debería ser un principio de oro para todos los cristianos, saber que aún en lo último, Dios sigue allí escuchando y atendiendo el clamor. Y si hay arrepentimiento, Dios obrará de esta forma divina. Dios controla el mar, el clima, el barco, la suerte y el pez en estos 2 capítulos, por nombrar una serie de detalles. Pero sin embargo, lo que le quiero mencionar es que el principio de esto es que la soberanía de Dios es total. Confía en Él, aun cuando todo parezca fuera de control. Así que, mi querido hermano, si está huyendo de algo de que Dios le pidió, si está pagando su propio pasaje a Tarsis, si está en medio de una tormenta que usted mismo causó, hoy Dios le dice que no le quiere destruir, quiere restaurarle. Y recuerde lo que dice, por ejemplo, Jonás, capítulo 2, versículo 9. La salvación es de Jehová. Mis queridos hermanos, todos los días tenemos una nueva oportunidad para regresar a la voluntad, para clamar donde estemos, porque Dios escucha. Así que con estas preguntas, con este pensamiento, vamos a finalizar el estudio del día de hoy. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y piense en lo que pudimos estudiar hoy, porque Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Así que le invito a que pueda cerrar sus ojos y me acompañe en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, amado Dios, a través de lo que podíamos leer hoy día y estudiar, Dios, vemos como tu voluntad siempre se cumple, Señor. Vemos como en medio de todo tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor, cuando estamos obedeciendo. Tú eres bueno, Señor, incluso cuando estamos desobedeciendo, Dios. Vemos que jamás tú te apartas, Señor, siempre estás ahí buscando de nosotros, Dios. Padre Celestial, si esta es la actitud de alguno de nosotros, Padre Celestial, te pido que con ese amor, Señor, que tú siempre lo haces, nos habla a nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo nos amoneste, Señor, que podamos comprender el llamado que tú tienes para nuestras vidas, Señor, que podamos comprender, Dios, que el llamado que tú nos haces en este tiempo es un llamado con propósitos, Señor, es un llamado para trabajar, para obrar, Señor, en tu voluntad, porque hay una tarea que hacer, Dios, y todos tenemos algo que hacer, Señor. Padre Celestial, yo te pido que tu bendición esté con cada uno de mis hermanos y hermanas en estos momentos, Señor. Yo no sé la condición de cada uno. Yo no sé cuáles son las luchas en este tiempo, Señor. Yo no sé cuáles serán las tormentas que están enfrentando, Dios. Pero lo que sí sé, Señor, es que tú estás en medio, Señor. Padre Celestial, que todos te puedan ver, que tú estás allí, Señor. Que los ojos, Señor, puedan ser abiertos, Señor. Nuestros ojos espirituales para verte ahí, Señor. Muchas veces la angustia, la desobediencia nos lleva a pensar de que tú no estás. Pero no hay nada más equivocado, Señor, que pensar que tú no estás, Dios. Tú siempre estás allí, tú siempre estás atento, siempre estás al lado nuestro, Dios. Siempre has querido amarnos y restaurarnos, Señor. Pero en nuestra humanidad muchas veces la que dejamos que nos predomine y nos hace alejarnos de ti, Señor, endureciendo nuestro corazón. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, Señor, y te dejamos este estudio, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.